El mensaje de hoy se llama, ¿cómo se llama el mensaje de hoy? ¿Usted ha escuchado esa frase? ¿Sí? ¿Qué otra parte añadimos cuando decimos no juegues con fuego? Porque te vas a quemar. Amén. Y usted va a decir, bueno, ¿a qué se refiere el pastor? Ahí dice, no juegues con fuego. No puedes imaginar qué tan bajo puedes caer si te alejas de Dios. Amén. Entonces, el mensaje de hoy, le digo, es un mensaje que al final veremos que está centrado en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero es algo que es muy importante que ustedes y yo podamos comprender y entender, y también podamos estar alertas y saber qué es lo que debemos de hacer al tener el conocimiento de la palabra del Señor. Amén. Ustedes y yo sabemos que hay dos reinos, ¿verdad? Existe el reino, bueno, hablando en el ámbito cristiano, porque existen los reinos animales, vegetales, minerales, ¿qué más? De los hongos, reino de los hongos. Ah, bueno, hay un reino de los hongos, no sabía, pero hoy ya sé. Amén. Pero nosotros en el caminar cristiano sabemos que hay un reino natural y un reino espiritual. Y tenemos tres enemigos. ¿Alguien conoce quiénes son esos tres enemigos? No va a decir mi suegra, mi suegro y mi mujer. No. ¿Alguien me puede decir la carne, el mundo y el enemigo o Satanás? Es el mundo, la carne, Satanás. Tenemos tres enemigos. Amén. Y hoy vamos a centrarnos en parte de uno de estos enemigos que no es natural, sino que es espiritual. Amén. Yo quiero que me acompañe a leer Mateo capítulo 8. Y espero poder desglosar el mensaje para que sea para nosotros de mucha bendición. ¿Ya está conmigo ahí Mateo capítulo 8? Vamos a leer el versículo 28. Lea en voz alta ahí donde está sentado. Dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Dice que llegó, ¿a qué región llegó Jesús? A la región de los Gadarenos, en un lugar, una comunidad, una aldea, una población que tenía un nombre y eran conocidos como los Gadarenos, como los de Tuxtepec. ¿Cómo les dicen? Tuxtepecanos, ¿verdad? Los de Chihuahua, ¿cómo le dicen? Chihuahuenses. ¿Sí? No Chihuahua, chihuahuenses, por favor. Entonces, así había un lugar, y ese lugar, a la gente que vivía ahí se le conocía como los Gadarenos. Pero en ese lugar, cuando Jesús llega, salen dos hombres. ¿Cuál era la condición de esos hombres? ¿Estaban qué? Endemoniados. ¿Usted ha escuchado acerca de los demonios? Sí. No le voy a dar una clase teológica del origen de los demonios y la forma en la que están ellos organizados, pero hay una realidad. En ese mundo espiritual, contra nuestro enemigo Satanás, Satanás tiene también servidores. Y estos se hacen llamar demonios. Entonces dice la Escritura que llegaron estos dos hombres y salieron a Jesús y estaban endemoniados, ¿sí? Y eran ¿qué? Feroces en gran manera. La Biblia no nos relata cómo llegaron a esa condición, pero la Biblia sí nos dice que su condición era una condición en la cual ellos no tenían control de sí mismos. Ellos eran controlados, ¿por qué? Por los demonios que habitaban en su vida.
Ahora, por eso el mensaje de hoy se llama no juegues con fuego. Y le voy a llevar al punto de decirle cómo probablemente puede introducirse un demonio en la vida de una persona. Porque hay quienes están haciendo cosas que les están abriendo puerta a estos seres espirituales en su vida. A niños, adolescentes, jóvenes, adultos, solteros, casados, viudos, divorciados, ricos, pobres, peludos, pelones. Pero hay personas que están haciendo ciertas prácticas que les están dando oportunidad a estos demonios de estar en su vida. Pueden gente cristiana también y gente no cristiana. La Biblia nos dice entonces que llegó a esta región donde estaban estos endemoniados y eran feroces. Pero era muy común en aquella época, Mateo capítulo 8, versículo 16. Gloria al Señor. Dice, y cuando llegó, ¿llevaron qué? Muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos. Había muchos ¿qué? Endemoniados. O sea, gente en la cual habitaban demonios. Muchos, no pocos. Hoy en día todavía hay gente que habitan demonios en su vida. ¿Sí? Hay gente que ni se ha percatado que hay un espíritu inmundo en su vida. Amén. La Biblia nos habla de los demonios. Y yo quiero que usted esté atento para que cuide su vida, para que usted y yo cuidemos nuestra vida. Amén. Ahora, ¿qué son los demonios? Como vimos, la Biblia nos enseña que son espíritus inmundos. Lucas capítulo 11. La Biblia dice que los ángeles que fueron arrastrados con Lucifer vienen a ser estos demonios. Amén. Los demonios son seres espirituales. Amén. ¿Qué son los demonios? Seres espirituales. ¿Sí? Por lo consiguiente, al ser seres espirituales, no poseen un cuerpo propio. Ellos necesitan un cuerpo. Necesitan tener donde habitar. Los demonios se mueven en los aires y andan buscando un cuerpo donde morar, donde habitar. La Escritura dice en Lucas capítulo 11, versículo 24, 25 y 26, dice, cuando el espíritu ¿qué? Buscando reposo y no hallándole, dice, volveré a mi casa, ¿de dónde? Ahí nos detenemos. Dice, cuando el espíritu, ¿qué es un demonio? Es un espíritu inmundo. ¿Qué entiende usted por inmundo? Malo, ¿qué más? Sucio, ¿qué más? Perverso, ¿qué más? Del infierno. Dice, cuando el espíritu inmundo sale ¿de dónde? Del hombre. O sea que los espíritus inmundos andan buscando cuerpos donde vivir. Son espíritus inmundos, son sucios, perversos. Andan buscando ¿qué? Al ser espíritus no poseen un cuerpo propio, pero sí buscan uno para habitar. Entonces dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa. ¿Cómo llama el cuerpo del hombre? Su casa. Ahora, ¿cuándo se considera cuándo usted considera que donde vive usted es su casa?
cuando tiene un título de propiedad o paga una renta. Usted tiene algo que le hace sentirse con derecho de que esa casa es. Entonces, por lo consiguiente, los espíritus inmundos llaman casa aquellos lugares donde ellos sienten que tienen derecho, donde alguien le ha dado derecho. Amén. Entonces dice, volveré a mi casa donde salí, versículo 25, y cuando llega, la haya ¿qué? Entonces va, ¿y qué hace? Peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Amén. Entonces, como vemos, al ser seres espirituales, no poseen un cuerpo propio, pero andan buscando un cuerpo para poder hacer las cosas que quieren. Vemos un espíritu inmundo, eso significa que son seres sucios, perversos, llenos de maldad, de odio. ¿Me explico? Entonces andan buscando a través de quienes pueden llegar a realizar aquello que quieren. Estos espíritus inmundos tienen la misión de degradar al hombre en todo el sentido de la palabra. ¿Cuál es la misión de los demonios? Degradar. ¿Qué entiende por degradar? Hacer menos, subajar, arruinar, bajarlo de donde está a lo más vil. Regresemos a Mateo capítulo 8, Marcos capítulo 5. Aleluya. Gloria al Señor. Marcos capítulo 5. Nos habla de la misma región y mire, dice cómo estaba la condición. Capítulo 5, versículo 1. Dice, vinieron al otro lado del mar a la región de los... Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre ¿con qué? Que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzando los grillos y nadie lo podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba ¿qué? En los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Dice que este era un hombre que tenía un espíritu inmundo, que andaba desnudo por los sepulcros día y noche y se golpeaba con piedras. No sabemos si este hombre al principio era un hombre rico, educado. La Biblia no nos dice, pero sí nos dice cuál era su condición a causa de los espíritus que habitaban en él. Así que ese es el objetivo de un demonio al habitar en la vida de un ser humano, hombre, mujer, joven, señorita, degradarlo, llevarlo a ser una persona inmunda, sucia. Esa es la misión de los demonios. ¿Me explico? Yo quiero que usted lo comprenda bien en su mente y corazón. Porque el mensaje de hoy se llama, no juegues con fuego. Entonces la misión de los demonios es degradar al hombre. Es llevarlo a una condición de vergüenza. ¿Me explico? Yo no sé si este hombre gadareno tenía familiares, pero imagínense que tuviera hijos. ¿Cómo cree que se sentirían sus hijos al ver a su padre en esa condición? Con vergüenza. Su esposa, sus padres. La Biblia no nos dice cómo llegó a esa condición, pero sí nos dice cuál era su condición. Entonces, comprendamos que el propósito de los demonios es degradar al hombre en todo el sentido de la palabra. ¿Me explico? Degradarlo, arruinarlo, subajarlo, humillarlo. Esa es la misión de los demonios. Amén. Número 3.
Hay una pregunta aquí, dice, ¿puede estar alguien poseído por demonios y no saberlo? ¿Puede estar alguien poseído por demonios y no saberlo? ¿Usted qué cree? Sí. Hay personas que pueden estar teniendo un espíritu inmundo en su vida y no saberlo. Dice la Escritura en Lucas capítulo 4. Gloria al Señor. Y al final vamos a ministrar en nuestras vidas para gloria del Señor. Amén. Así que yo le voy a invitar a que se mantenga atento, atenta. Lucas capítulo 4, versículo 31. Lea conmigo. Dice, descendió Jesús ¿a dónde? Ciudad de Galilea, y le enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga, ¿qué? El cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. ¿Dónde estaba ese hombre? ¿Dónde dice la palabra que estaba ese hombre? ¿Qué se acostumbraba a hacer en la sinagoga? Orar, ¿qué más? Leer la ley. Enseñar, era un lugar donde se reúna. No sabemos, la Biblia no nos dice cuánto tiempo este hombre estaba ahí, pero la Biblia dice que cuando llegó Jesús, ese espíritu inmundo que estaba en él se manifestó. ¿Me explico? Ahora, los demonios tienen muchas maneras de esconderse y de manifestarse. Los demonios tienen muchas maneras de esconderse y de manifestarse. ¿Sí? Vemos en este texto que ese hombre estaba en una sinagoga. Quizás frecuentaba este lugar seguido. Probablemente no sabía que un demonio habitaba en su vida hasta que Jesús llegó. Y es que los demonios se incomodan cuando la presencia de Dios llega. Los demonios se incomodan cuando la presencia de Dios llega. ¿Me explico? Mire, hay personas que cuando vienen a la iglesia o los invitan a la iglesia, de pronto se empiezan a sentir desesperación. Se empiezan a inquietar. Les empieza a dar comezón. ¿Por qué? Porque muchas veces ese espíritu inmundo que está dentro, mientras no esté cerca de la presencia del Señor, no se va a manifestar. Pero cuando la presencia de Dios se manifiesta, ese espíritu empieza a incomodarse, porque dice, me van a descubrir. ¿Sí? Hay gente que cuando los invitan a la iglesia, usted los invita o alguien empieza a sentirse desesperado, desesperada. ¿Sí? Empieza a querer salirse. Empieza, ¿y a qué hora va a acabar? Y empieza, ¿por qué? Porque ese espíritu ahí está escondido. ¿Me explico? Ese espíritu está ahí y sabe, porque ese espíritu no puede soportar la presencia de Dios. Hay gente, y yo quiero que usted pueda tomar la palabra, pero yo he conocido gente que cuando les invitan a la iglesia, esos demonios tratan de manifestarse. A veces los distraen, a veces los adormecen, a veces les ponen pensamientos en su cabeza. ¿Por qué? Porque ese espíritu quiere estar ahí, escondido. Y yo le voy a llevar poco a poco para que sepa por qué no debemos de jugar con fuego. Y estoy hablando que los espíritus inmundos no respetan edades, no respetan clases sociales, no respetan conocimiento. Si alguien le abre la puerta a esos demonios, los demonios van a entrar, no importando quién sea.
Amén. Un verdadero cristiano lleno de Dios, que ora, que lee la Biblia, que ayuna, que adora, que sirve a Dios. El diablo y los demonios saben que no tienen cabida en esa vida. Escuche, un verdadero cristiano que es responsable en su vida de oración, que lee la Biblia, que ayuna, que adora a Dios, que sirve a Dios, que lo alaba, que lo busca. Ese hombre, esa mujer, ese joven, esa señorita, ese adolescente está lleno de Dios. Y los demonios saben que no tienen lugar en esa vida. Pero escuche, pero un sancochado corre el peligro de endemoniarse y hacer todo lo que el demonio quiere que haga. Escuche, un sancochado. ¿Qué es un sancochado? Un cristiano tibio. Un cristiano que no es responsable. Corre un gran peligro. ¿Cuál es ese peligro? Que los demonios entren a su vida. ¿Me explico? Un cristiano responsable de forma personal, que cuida su vida ante el Señor, que ora, que continuamente lee la palabra, que ayuna, que está metido con el Señor. Ese hombre, esa mujer, ese joven, esa señorita, el diablo sabe que no tiene forma de entrar ahí. Pero el diablo observa y conoce la vida de cada persona, y los demonios también. Entonces, cuando hay un cristiano viviendo de manera tibia, de manera indiferente, de manera irresponsable, ahí tienen la posibilidad de entrar a ese cuerpo, a esa vida. Amén. ¿Vamos bien, iglesia? Amén. A lo mejor esperaba que yo predicara del mensaje de la resurrección, pero todo esto tiene que ver con la obra de Cristo Jesús. Amén. Ahora, número 4. ¿Cómo entran los demonios? Los demonios pueden entrar de diversas formas, pero sobre todo entran cuando alguien les abre la puerta. ¿Cuándo entran los demonios? Cuando alguien les abre la puerta. Los demonios no pueden entrar sin que alguien les abra la puerta. ¿Me explico? Alguien tiene que abrir la puerta. ¿Sí? Los demonios pueden entrar a través de diferentes formas. Y le voy a dar solamente algunos ejemplos de cómo pueden entrar los demonios. Los demonios pueden entrar a través de la música. Música con alto contenido ¿de qué? De violencia, de sexo, de odio o venganza. Amén. ¿Cómo pueden entrar? Pueden entrar a través de qué? Imagínese si hay un cristianito sancochado escuchando a Daddy Yankee. ¿De qué hablan las canciones de ese hombre? Porque déjeme decirle que hay cristianos en las iglesias que escuchan música secular. Por eso el mensaje se llama. Hay jóvenes de las iglesias que escuchan música con alto contenido de violencia, de sexo, de odio, de venganza y de muerte. Ahora, si los cristianos corren peligro, imagínese un impío que todos los días escucha eso. ¿Me explico? Ahora, yo no quiero que usted diga, es que usted es legalista. No, le estoy diciendo que el que juega con fuego, ay, no tiene nada de malo que yo escuche a quién otro, porque ya Daddy Yankee ya lo quemamos. Ay, no tiene nada de malo que yo escuche a Shakira. Hay jóvenes que andan hasta cantando las canciones de Shakira. No juegues con fuego, porque los demonios, si tú le abres la puerta, ¿qué creen que van a hacer? Van a entrar. Y cuando te des cuenta, están bien metidos en tu vida y empiezan a llevarte a hacer cosas sucias, porque son espíritus inmundos.
Por eso los niños cantan, cuida tus ojos, cuida tus ojos. Estoy hablando de la responsabilidad de nuestra vida. ¿Sí? Imagínense si un cristiano sancochadón tiene a Miel San Marcos y la siguiente tiene a... Porque créame que lastimosamente hay cristianos que se llaman cristianos y así es su vida. Y sin darse cuenta le han dado lugar a los demonios en su vida. Por eso pueden hacer cosas denigrantes. ¿Me explico? Ahora, imagínense si ese es el riesgo que corre un cristiano, que tiene que estar alerta. Ahora imagínense un impío, una persona que no tiene conocimiento de Dios, que desde que enciende la radio o busca en el YouTube está escuchando sexo, violencia, muerte, venganza. Todo el día. Y todo eso le está... Y lo está recibiendo, y lo está cantando, y eso le está abriendo puertas. Por eso es que cuando usted invita a alguien así a la iglesia, empieza a sentir, ay, como si te cuero con sal. Porque los demonios no quieren que los saquen de donde dice, esta es mi casa. Acuérdense que dice que el endemoniado gadareno estaba en una condición terrible. Y es que los demonios cada día denigran más al ser humano. ¿Me explico? No es de un día para otro. Poco a poco lo van denigrando. Lo van arruinando. ¿De qué otra manera pueden entrar los demonios? Eso solamente son lo que yo he aprendido. ¿De qué otra manera pueden entrar a través de películas de terror, películas eróticas, pornográficas, películas de muerte? Hay cristianos, jóvenes señoritas, que cómo les gusta ver películas de terror, de asesinatos. Usted puede imaginarse el hombre o la mujer que hizo ese guión para imaginarse toda esa muerte, toda esa cosa espantosa. Y está el cristiano, voy a ver una película y está abriendo sus ojos para que esos demonios entren. Películas eróticas que no son pornográficas, pero sí tienen un alto contenido de erotismo, de imágenes de desnudez. Hay cristianos que ven programas de esos que pasan en la televisión, de esos que salen mujeres y salen hombres, y ahí están los cristianos. Y no pregunte por qué entonces la vida de ellos está como está. Ay, no tiene nada de malo. Nada más veo con mis ojos, sí, pero no sabes que le estás dando puertas a los demonios. ¿Me explico? Ahora imagínense los que consumen pornografía. Hay gente dentro de las iglesias que consume pornografía. Quizás nadie ve lo que haces en escondidas, pero Dios sí, y los demonios también. Esto puede afectar a adultos, a jóvenes, a señoritas, a niños, ancianos. Estamos hablando de cómo entran los demonios. Entran cuando alguien le abre la puerta. ¿Sí? Yo quiero llevarte a ese sentido de responsabilidad. Hombre o mujer, joven o señorita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el que juega con fuego se puede quemar. El pastor es exagerado. Lo dice porque nos quiere meter miedo. No. Porque el que le abre las puertas a los demonios
terminará en una condición de vergüenza. ¿Me explico? ¿Sí? Así que nosotros debemos de tener cuidado. ¿Sí? Porque los demonios están esperando cuando alguien le va a abrir la puerta. ¿Sí? Están al acecho, no tienen un cuerpo propio, pero están buscando, están viendo por las calles, por las casas, en los escondrijos, en todos lugares. Los demonios están ahí, ¿sí? Esperando que alguien le abra la puerta para entrar. ¿De qué otra manera? Bueno, los demonios también pueden entrar a través de prácticas sexuales ilícitas. ¿Cómo cuáles? Adulterio, fornicación, gente que practica sexo oral, gente que practica sexo entre personas del mismo sexo, a través de la masturbación, a través de las fantasías sexuales. Por eso le dije que a lo mejor alguien pensaba escuchar un mensaje de acuerdo a la fecha, pero no. Hay gente que practica sexo oral dentro y fuera de las iglesias. Hay matrimonios dentro y fuera de las iglesias que tienen fantasías sexuales. Hay hombres y mujeres dentro y fuera de la iglesia que practican la masturbación. Y esas son puertas que si alguien hace esto, le está dando puertas a los demonios. Son cosas serias. ¿Me explico? Entonces, imagínense, muchas de estas cosas, todo esto lo practican gente que no tiene conocimiento de Dios, pero también lo practican gente sancochada dentro de las iglesias. Porque estamos hablando que un cristiano que se guarda para el Señor puede tener intimidad con su esposa, con su esposo de manera sana, lo disfrutan, pero de manera sana. Pero aquellos matrimonios que tienen fantasías sexuales, que están ahí y empiezan a tener y a hacer cosas, el diablo está ahí, los demonios están ahí diciendo, esta es mi oportunidad. Y luego empieza la frialdad, la indiferencia, empiezas a hacer cosas que antes no hacías, a escuchar cosas que antes no hacías. ¿Por qué? Porque el propósito de los demonios es llevarte a la denigración. ¿Me explico? Así que alguien puede decir, no, yo no soy adúltero, pero el que ve pornografía adultera en su mente y corazón. El que tiene fantasías sexuales en el acto sexual le está abriendo puertas al enemigo. ¿Me explico? Los jóvenes, las señoritas, nuestros adolescentes, que corren el riesgo de caer en las prácticas. La pornografía lleva a la masturbación. Es terrible. Y terminan en condiciones vergonzosas. ¿Me explico? Entonces, estoy solo mencionando algunas cosas. Hay muchas cosas que le dan lugar al diablo, pero a alguien le tiene que abrir la puerta. El Señor nos ha llamado a vivir en santidad. ¿Me explico? Santidad en todas las áreas. Un día les voy a compartir a los matrimonios cómo disfrutar la sexualidad sin ofender a Dios, pero siendo satisfecho tú como esposo y tú como esposa, dentro del marco bíblico. ¿Me explico? Porque el diablo
no juega a ser diablo. Tú y yo no debemos de jugar a ser cristianos. O somos, porque tu vida corre peligro. ¿Estamos bien, iglesia? ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? Así que debemos de tener cuidado. ¿De qué otra manera pueden entrar los demonios? A través de las prácticas ocultistas, gente que consulta los horóscopos, las lecturas de cartas, y no las que mandan por correo, sino cartas, lecturas de la mano, juegos satánicos como la Ouija, todo ese tipo de cosas. Trabajos como hay gente que manda a otras personas para curar, para que no beban, amarres, dedicar un hijo a un santo, a un ídolo. ¿Sí? Son puertas. ¿Usted sabía que hay cristianos que cómo les gusta leer el horóscopo? A ver qué dice mi signo. De peso solamente. Y cuando tú lo abres, ¿qué crees que el diablo hace? Los demonios. De aquí soy. Y para que lo saque. ¿Me explico? Y me faltan muchas cosas que añadir ahí, si no, no me hubiera alcanzado todo. Entonces, gente, si tú en algún momento consultaste brujos, curanderos, hechiceros, ¿verdad? Le dedicaste a tu hijo a un santo. Todas esas cosas le pueden dar lugar y derecho al diablo de estar en esa vida. ¿Me explico? Los que viven de acuerdo al horóscopo, al Feng Shui, muchas cosas. ¿De qué otra manera pueden entrar los demonios? A través del consumo de sustancias como las drogas y el alcohol. ¿Me explico? Pueden entrar los demonios. A través de las drogas, a través del alcohol. ¿Sí? Pueden entrar también a través de malos pensamientos y muchas otras cosas. Amén. Entonces, cuando alguien se enreda en este tipo de prácticas, le está abriendo la puerta a los demonios y les está dando el derecho legal de vivir en él. ¿Me explico? Cuando alguien cae en este tipo de prácticas, le está dando a los demonios el derecho legal de vivir en sus vidas. Alguien le está permitiendo vivir. ¿Por qué? Porque practica estas cosas. ¿Me explico? Entonces, el demonio se siente con el derecho y va. 5. ¿Cuál es la finalidad de los demonios? Ya vimos que la misión de los demonios es degradar al hombre. Pero también su misión principal es matar al ser humano en todos los sentidos. Pero sobre todo físicamente, para llevar al hombre a la condenación eterna. ¿Me explico? O sea, el propósito de los demonios es matar al hombre en todos los sentidos, pero sobre todo físicamente, porque así lo puede llevar a la condenación eterna. ¿Sí? Muchas veces hay quienes, aún dentro de una iglesia, sienten que no son libres, porque muchas veces le han estado permitiendo a los demonios permanecer en sus vidas y estos los atormentan de diversas formas. ¿Me explico? Hay personas que sienten que no son libres, a pesar de estar en la iglesia, a pesar de tener años en el Evangelio, porque muchas veces le están dando a estos espíritus inmundos el derecho legal de estar en sus vidas. Amén.
Y estos los atormentan. ¿Cómo los pueden atormentar? A veces los atormentan a través de pesadillas, de pensamientos, de venganza, de suicidio, de rechazo, de depresión, de miedo, etc. Lucas capítulo 13, versículo 11. Gloria al Señor. Lucas capítulo 13, versículo 11. Ya lo tiene. Dice la Escritura, y había allí una mujer que tenía que, y andaba, y en ninguna manera se podía, no dice que estaba enferma, sino que tenía que, un espíritu de enfermedad. Hay gente que los demonios lo atormentan a través de no están enfermos porque van y se hacen estudios y están bien, pero esas personas se sienten enfermos, se sienten enfermas. ¿Por qué? Porque a veces de esta manera el demonio les atormenta. Amén. Dice, había ahí una mujer que estaba enferma, que tenía un espíritu de 18 años, y cuando Jesús llegó, sacó a ese espíritu que estaba en ella. Amén. Número 6. ¿Cómo puede alguien librarse de esto? ¿Cómo puede alguien librarse si ha caído y si ha hecho estas cosas y los demonios están en su interior y a lo mejor no se ha percatado, pero de alguna manera ha tenido ciertas muestras o cosas que le hacen ver y decir, algo no está bien en mí? ¿Cómo puede alguien librarse de esto? Ese hombre, esa mujer no podrán librarse de esto solos, no pueden solos. Amén. Tiene que venir alguien más grande y más poderoso que los demonios y que el diablo. ¿Y quién es ese que es más grande que los demonios y que el diablo? ¿Cómo se llama? Cristo Jesús. Cristo Jesús tiene que realmente reinar en la vida de ese hombre, de esa mujer, de ese joven, de esa señorita, de ese adolescente, de ese adulto. Porque la Escritura nos revela en Apocalipsis capítulo 3, Jesús hablando a la iglesia dice, yo estoy a la puerta y llamo. Mientras tú no hagas verdaderamente a Cristo Jesús tu Señor y Salvador, Él no podrá reinar en tu vida. Alguien más estará ocupando el lugar que a Él le corresponde. Amén. Tiene que venir Cristo a tu vida. Tenemos también que arrepentirnos. ¿Arrepentirse de qué? De estar practicando cosas que les da derecho a los demonios. Arrepentirte, reconocer, Señor, he estado escuchando música, he estado viendo películas que no debería de ver, he estado practicando cosas que no debería de practicar y le han dado derecho a los demonios sobre mi vida. Arrepentirse es cambiar el sentido. Pero si no hay arrepentimiento, no puede haber liberación. Hay gente que está oprimida por los demonios. Amén. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Tenemos que confesar qué hiciste ante Dios para que esos demonios se sientan con. Tienes que arrepentirte y confesar ante Dios lo que hiciste y que hace que los demonios se sientan con derecho en tu vida. Entonces Jesús tiene que venir a nuestra vida. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que confesar. ¿Qué más? Tenemos que renunciar a esas prácticas definitivamente. Tenemos que renunciar a esas prácticas definitivamente. ¿Me explico?
Tenemos que hacer que Jesús sea nuestro Señor, arrepentirnos, confesar y renunciar. Porque si no, los demonios tendrán derecho en tu vida. Tenemos que permitir que Jesús sea nuestro Señor de todo. ¿Me explico? Señor de tus pensamientos, Señor de tu corazón, Señor de tu cuerpo, Señor de tus ojos, Señor de tus manos, Señor de tu boca, Señor de todo, para que haya liberación. Amén. Y eso tiene que ver con todos, chiquitos, grandes. ¿Me explico? Si un joven, si un adolescente, si una señorita le está dando y está practicando estas cosas, los demonios tienen derecho de entrar en su vida. Por eso luego dice, es que mi hijo y mi hija últimamente se me están poniendo rebeldes. Tú a veces como papá o como mamá no supervisas lo que tus hijos ven. Una de las cosas que en mi casa tenemos mi esposa y yo es que nadie entra al baño con el celular. Porque cuando estás a solas el diablo te tienta. Y hay hombres y mujeres que se encierran en el baño con el celular. Y vaya usted a saber lo que están viendo. ¿Me explico? No sabes lo que tus hijos o hijas están escuchando. Tienen sus audífonos puestos y tú no sabes si están escuchando alabanza y adoración o están escuchando música que alimenta y que abre puertas. Amén. Entonces tenemos que aprender a ser responsables. Debemos también orar, leer la Biblia, ayunar, congregarnos, servir a Dios. Amén. Para mantenernos en esa libertad que ya Cristo compró en la cruz del Calvario. Amén. Tenemos que llenar nuestra mente y corazón de todo lo que tiene que ver con Dios y con su palabra. ¿Sí? No es bueno estar ociosos. Tenemos que alimentarnos de la palabra del Señor. Filipenses capítulo 4, versículo 8, y voy concluyendo, gloria al Señor. Y la libertad la obtuvo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Aleluya. Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, ¿todo qué? Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, mantenernos ocupados en todo lo que es bueno, en todo lo que es honesto, en todo lo que es puro, en todo lo que es amable. ¿Sí? No estar ociosos. Y Santiago capítulo 4 versículo 7 dice, el apóstol Santiago capítulo 4 versículo 7 dice, someteos ¿qué? Pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo va a huir el diablo? Cuando tú te sometes a Dios, lo resistes y el diablo. Lo primero que tienes que hacer es someterte a Dios, resistir, y el diablo huirá. Pero mientras alguien le esté dando puertas, el diablo va a estar en su vida y va a sentir que tiene derecho. Mateo 26, 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad del Espíritu está ¿qué? Pero la carne, y es que el diablo va a esperar la debilidad espiritual para alimentar tu carne. Por eso es que ustedes y yo tenemos que estar ocupados
buscando a Dios. Amén. Porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sí? La carne es débil. Así que los demonios andan buscando dónde vivir. Y si alguien le abre la puerta, entrará. Así que debes tener cuidado en lo que ves, en lo que escuchas, en lo que practicas. ¿Me oyes? Porque si tú le das derecho legal a los demonios, van a entrar. Y van a llevar tu vida a una denigración espiritual. ¿Sí? Gente que está en grupos de WhatsApp, que luego envían cada basura. O salte o borra todas esas cochinadas que te mandan. No, que hay algunos que dicen, ay, voy a ver tantito. Aguas. No juegues con fuego. El diablo no juega a ser diablo. Y si alguien le da oportunidad, se va a meter hasta la cocina. ¿Me explico? Entonces tienes que cuidarte. Y quiero ponerle 2 videos. El primero, mire, de una mujer, porque los demonios entran de diferentes maneras, pero usted va a notar en este primer video, un pastor que hemos escuchado sus mensajes, reprende a un espíritu de caballo en esa mujer, por alguna práctica de hechicería. Pero usted va a notar cómo esta mujer se dobla y sus brazos le dan vuelta completamente. Póngame por favor ahí. Y el segundo le va a parecer también impactante. Venga aquí. Porque cuando alguien le abre puertas a los demonios, entra. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, yo reprendo toda influencia que ha estado influenciando esta joven, esta mujer. En el nombre de Jesús, no hay poder en la tierra que pueda impedir la transformación del poder de Dios. Reprendo de tu vida toda herencia, todo espíritu de hechicería, todo espíritu de babalao. Yo reprendo el pacto. Hay gente que practica hechicería en ciertos que países. Se hizo en tu familia y en tu generación pasada. Se quebranta de ti y sale de ti el espíritu de caballo. En el nombre poderoso de Jesús. Espíritu de caballo, yo te mando a salir de ella ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder del Espíritu Santo. De un caballo con una serpiente envuelta, en el nombre de Jesús de Nazaret. Siga adorando mientras el Espíritu Santo está haciendo la obra allí. Siga adorando al Espíritu. Mire los brazos. El espíritu de demonio que viene en forma de caballo, sigan orando allí. Se va de su vida, se va de su cuerpo, se va de su vida, se va de su cuerpo, se va de su vida, se va de su cuerpo. Espíritu de caballo, sal de ella en el nombre de Jesús. Hecho está. Por favor, póngame el siguiente. Mira, aquí hay niños y adolescentes y jóvenes. No, sigue levantando a luz, Padre, en el nombre de Jesús. A este joven, poder de Dios, este 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 poder de Dios, libre, 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 libre. Lo suelta ahora, 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 tu gloria, tu gloria, tu gloria, tu gloria, tu gloria.
Se rompe la maldición en el nombre de Jesús. ¡Ay, gracias! ¡Gracias! Francisco. ¡Gracias, mi rey! ¡Cristina la amo! ¡Cristina la amo, Padre! Libérate, Espíritu. ¡Oh, mi rey! ¡Te amo! Libérate, ¡Te amo! Liberta, Espíritu de Dios. Sobre tu cuerpo. Y Satana, mamá, En el nombre de Jesús, fuego de Dios sobre este niño, fuego de Dios sobre este niño, fuego de Dios que liberta, fuego de Dios que liberta en el nombre de Jesús. Declaro ahora, Padre mío, que el fuego del Espíritu Santo, Señor, empieza a caer sobre todo el cuerpo. Ahora, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, Espíritu de Dios. era libre ahora en el nombre de Jesús. Libre, libre. Se rompe la maldición. 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 Come fuerte, sale. Come fuerte, sale. Ahora, Dragón, suéltalo, suelta en el nombre de Jesús. Eres libre en el nombre de Jesús. A la cuenta de 3, sale de él. Ya tu alma de Dios no este cuerpo. 1, 2 y 3. ¡Libre! No tiene poder ni autoridad. Todo falto, raman, soga, manso, venda, la jaya. Se sujeta y eres libre en el nombre de Jesús. Ahora, libre, libre, libre en el nombre de Jesús. Ahora, fuera de Dios, Ahora, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Qué muñequito tú mirabas, princesita? Tú mirabas a Pepa. Ella miraba a Pepa. ¿Qué muñequito mirabas? A Pepa. ¿Cuándo? ¿En qué momento mirabas a Pepa? En la hora del almuerzo. En la hora del almuerzo. Tú mantenías con mucha rabia. ¿Y qué sentías en tu cuerpo? Sentía furia. ¿Ah? Sentía furia. ¿Estaba cómo? Tenía furiosa. Mantenía furiosa. Bueno, ese espíritu de Pepa es un demonio que estaba atormentándote, pero hoy el poder de Dios te hizo libre. ¿Cómo te sientes ahora, princesa? ¿Sentiste la presencia del Espíritu Santo? Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Entonces, pudimos ver a niños, a jóvenes, a gente adulta. Cuide lo que ven sus hijos. No es que yo sea exagerado. Estoy hablando de que esto es un mundo real. Muchos dejan a sus hijos con el teléfono, con la tablet, sin supervisión. Y están viendo cosas. Y esas reacciones que tienen no son naturales. Muchas tienen influencias demoníacas. ¿Sí? Jóvenes, señoritas, hombres, mujeres. No juegue con fuego. Santifíquese para el Señor. ¿Me explico? Santifíquese para el Señor. Ore por aquellos que no conocen a Cristo y forman parte de su familia y pídale al Señor que les haga comprender. Pero usted sea responsable en su vida personal, sea responsable con sus hijos. Yo no puedo entender cómo pastores no exhortan a su iglesia a consagrarse para el Señor, a santificarse para el Señor. Como vimos, había un hombre en la sinagoga que tenía espíritu inmundo. Entonces, yo quiero invitarle esta mañana a que se ponga de pie y vamos a terminar el mensaje. Y si hay